Exactamente, por la elasticidad. Bueno, entonces, esta parte de enfermedades cardíacas, ya han hecho ustedes el banco de preguntas, los niños han seguido, ¿no? Entonces, pero esto es lo que viene a ser la parte de inicial, no les he explicado nada todavía. Todo esto lo que estamos avanzando hasta hoy día y parte de lo que vamos a avanzar el siguiente miércoles, porque no voy a terminar todo esto, va a entrar en lo que viene a ser su segundo parcial, ¿no? Es justo el día de Todos los Santos. ¿Ya? Entonces, vayan repasando. El sábado yo se los paso ya todas las diapositivas, todo el material para que ya lo tengan para que estudien. Gracias. Y lo que avancemos es el siguiente miércoles, desde el día de la clase para adelante, ya se explico, la entrada directamente al final, porque ya nos falta mucho. Nos falta, ¿qué se llama? Vasos periféricos, tanto la parte arterial, venosa, diabético y sistema linfático. Eso lo avanzamos. Entonces, el miércoles hagamos repaso. Repaso de, desde el inicio, desde la primera clase. En la segunda base. Voy a pasar todas las diapositivas, no se preocupen. ¿Ya? No. Bueno, dentro de las enfermedades cardíacas, chicos, estas cosas ya lo han visto ustedes en lo que viene a ser la parte de semiología. Tenemos diversas pruebas diagnósticas que nos van a ayudar mucho a nosotros a sospechar cierto tipo de patologías. Y una de ellas puede ser la identificación de lo que viene a ser el pulso. Por eso muchas veces los cardiólogos, cuando sospechan de algunas patologías, toman pulsos en la parte de los miembros superiores como también miembros inferiores, ¿no? De igual manera la presión. ¿Por qué? Porque sí debe ser similar en toditos. Si no, podemos tener relación con otro tipo de patologías, ¿no? Principalmente con lo que vienen a ser las cortisones aórticas, ¿no? Que son las principales patologías en donde nosotros vamos a llegar a tener pues una diferencia de pulsos o hasta incluso de presión entre los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿ya? Por eso lo más importante viene a ser identificar y tomar el pulso, ¿no? Que hoy en día tenemos en todos los hospitales siempre les piden cuando hacen su internado tener su oxímetro de pulso, ¿no? Para poder medirlos. Entonces el pulso dentro de patologías cardíacas va a ser muy importante. ¿Ya? Es muy importante que ustedes puedan medirlos tanto en miembros superiores como también en miembros inferiores y saber, ¿no? Si existe una diferencia que pueden tener asociado a una cortisona aórtica, que es la principal patología que va a ocurrir, esa disociación entre extremidades. La radiografía simple nos ayuda, nos puede ayudar mucho, pero sobre todo a descartar cualquier tipo de patologías. En la parte cardíaca, si sabemos leer muy bien una radiografía, nos puede ayudar bastante. Pero si no, a veces vamos a estar viendo solamente una simple radiografía que no sabemos ni qué estamos viendo muchas veces, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes entrenen en la parte de imagenología que han llevado todo lo que viene a ser la parte de radiografía, ecografía y tomografía. Porque yo la verdad, con los que rotan conmigo han visto, veo yo las imágenes, no veo el informe porque a veces me ponen cualquier informe, o a veces estoy repitiendo porque no confío en ellos y me salen con otras cosas cuando mando a otro lugar. Ya estamos haciendo 2 o 3 radiografías. Entonces eso es porque ustedes tienen que saber interpretar, ¿no? Acá por ejemplo puede ser, su compañero se puede hacer ecografía de un curso de 6 meses y a veces ya hacen todo tipo de ecografías y a veces van con diagnósticos erróneos, ¿no? Y no es lo mismo lo que viene a ser un diplomado en ecografía que hacer, digamos, una especialidad en imagenología, ¿no? Entonces son cosas muy distintas. No digo que eso no sea nada, pero es muy distinto la interpretación de lo que viene a ser el imagenólogo que el ecografista, porque el imagenólogo se pasa 5 años o 4 años haciendo una especialidad solamente en estudios imágenes. Y otro solamente con 6 meses, a veces aprendes a manipular y hacer las cosas básicas y nada más. Entonces tengan mucho cuidado, no se confíen mucho en los que vienen a ser los estudios de imagen. Siempre aprendan ustedes a interpretar todas las imágenes. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Sobre todo, efectivamente tenemos que valorar lo que viene a ser la parte costal, ¿no? Las torsiones costales, ves, no existe alteraciones, ¿no? Como que vienen a ser las mismas. Podemos ver la parte media que está en relación con la parte que viene a ser el mediastino, ¿no? La columna de aire que está en relación con la tráquea, para ver si hay desviación o no hay desviación, ¿ya? Ahora también que es importante, hemos hablado de derrames, ver ángulos.
el costo frénico y el costo diafragmático, siempre bilaterales. ¿Ya? Existe un borramiento, podemos pensar, ya que existe tal vez un derrame, hemos visto borramiento de ángulo postofrénico, se decía sospechar de 300 ml ya de que existía dentro de lo que viene a ser la cavidad pleural de derrame, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué más van a valorar? La cúpula diafragmática. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque a veces hay pacientes que tienen parálisis del diafragma y a veces pueden encontrar el diafragma suspendido, ¿no? Y ya me ha pasado igual en el hospital que mi cardiólogo me ha puesto hernia diafragmática. Le hizo todos los estudios y hernia diafragmática, sin embargo, no tenía relación, porque cuando hay hernias diafragmáticas no vas a ver una continuidad de lo que viene a ser el diafragma, ¿no? De la línea diafragmática, de la cúpula diafragmática. Encontrarás una discontinuidad, una ruptura, y encontrarás pues la suspensión de lo que viene a ser el contenido abdominal en la parte pulmonar, ¿no? Entonces este paciente solamente tenía lo que viene a ser una parálisis del diafragma en el lado derecho. Entonces por eso es importante valorar absolutamente todo. ¿Ya? De igual manera, en la parte cardíaca, ¿qué vamos a valorar? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Que efectivamente tal vez yo con una simple radiografía no voy a poder ver si existe una hipertrofia, ¿no? Si existe una dilatación, quizás sí, ¿no? Mucho dependiendo de lo que tengo que hacer la parte cardíaca, ir haciendo las mediciones correspondientes, pero nos ayuda mucho para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Sobre todo, hemos visto que existen patologías cardíacas y torácicas que se pueden asociar al dolor, ¿no? ¿Qué más vamos a poder valorar? Las cisuras, esa vez es difícil, en algunos casos se puede valorar bien. Esta es la imagen como se ve directamente esquemática del corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Columna de aire y el botón aórtico, ¿no? Entonces estas cosas lo que nosotros debemos llegar a valorar. Siempre vamos a poder ver acá quizás lo que viene a ser una burbuja de aire que viene a ser compatible con la cámara gástrica, ¿no? Y si ustedes ven acá aire por debajo de la cúpula diafragmática o debajo de la cúpula diafragmática una línea de aire, eso puede ser sospechoso de aire subdiafragmático que viene a ser perforación de víscera hueca, ¿no? Entonces se lo puede ver acá. Por eso siempre tengo una sospecha, cuando lleven ustedes abdomen, ante la sospecha de una situación de una perforación de una víscera hueca, siempre hay que pedir radiografía de tórax y radiografía de abdomen para poder identificar. El electrocardiograma nos ayuda mucho si en patologías cardíacas va a ser muy importante para saber la frecuencia, para ver la parte del ritmo. El ecocardiograma hoy en día es uno de los métodos menos invasivos que tiene una gran utilidad. Yo con el ecocardiograma voy a poder ver aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículos, voy a poder ver válvulas mitrales, válvulas tricuspídeas, válvula aórtica, válvula pulmonar. Entonces, hoy en día es un estudio de suma importancia que se está realizando y es un estudio no invasivo. Esto viene a ser un ecocardiograma, ¿no? Puedo ver las aurículas, ventrículos, puedo ver las válvulas como si nada, puedo ver si es que existe alguna insuficiencia quizás, puedo ver la aorta, puedo ver sus válvulas de igual manera, ¿no? Voy a poder valorar, como hemos visto, si existe una disección aórtica, si existe algún aneurisma en la aorta ascendente, voy a poder hacer la medición, un estudio de mucha importancia. Tomografía, resonancia y cateterismo cardíaco, sobre todo las dos primeras, y lo que ya hemos visto en la parte aórtica, ¿no? O cuando tenemos patologías de grandes vasos. Cateterismo cardíaco, sobre todo en pacientes en los cuales sospechamos que tenemos algún infarto mesentérico o una oclusión de las coronarias. Cateterismo cardíaco, ¿no? Se ingresa siempre por lo que vienen a ser las ilíacas, se llega hasta incluso a lo que viene a ser el sitio de la obstrucción y podemos colocar un catéter. Esto sobre todo en pacientes que tienen alguna obstrucción a nivel de la coronaria. Ya vamos a averiguar ese tema en la siguiente clase. Entonces nos ayuda mucho a poder identificar los sitios de obstrucción, ¿no? Entonces esos son buenos estudios que podemos hoy en día realizar. Resonancia magnética lo mismo, puedo ver una parte de lo que viene a ser un corte sagital, un corte coronal y los cortes axiales, ¿no?
De igual manera acá. Y ustedes pueden ver cómo se auricular derecha, auricular izquierda, los ventrículos, puedo ver cómo se encuentra la aorta, cómo se encuentra lo que viene a ser la pulmonar. Entonces son estudios muy importantes para, sobre todo, patologías cardíacas en relación a las malformaciones que pueden existir. ¿Ya? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, lo que hemos visto entre lo que es de Fallot. Podemos hablar también de lo que viene a ser lo que es la cortación aórtica, entonces nos ayuda mucho en ese tipo de estudios. De igual manera, es importante valorar para todas estas patologías que ya he dicho, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, eso hizo banco de preguntas. Eso no vamos a tocarlo porque ya hicieron la anterior clase. Lo que les he explicado y ingresado por si acaso en el examen, lo que es desde acá, desde persistencia del conducto arterioso, todavía es el banco de preguntas por si acaso. ¿Banco de preguntas? No, porque modifica algunas cosas. Siempre modifica. Pero tampoco se ponen preguntas tan fáciles, se ponen ustedes también. Algo que no está en el banco de preguntas es coartación aórtica. Ya por eso les estoy explicando. Eso también va a entrar de las diapositivas. ¿Qué es la coartación aórtica? Es una de las patologías más frecuentes que vamos a ver en la parte cardíaca sobre todo. Es una cardiopatía congénita, ¿no? Que es una de las más frecuentes. Principalmente se va a caracterizar porque puede producir insuficiencia cardíaca, alteraciones en la parte ventricular, se da sobre todo en la parte de los neonatos, puede tener sintomatología grave, que así incluso puede ocasionar hipertensión arterial proximal, y a veces esto se va delimitando y en los adultos la sintomatología llega a ser mucho menor. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando hemos hablado al inicio. Las diferencias que pueden existir tanto de la presión como también del pulso entre extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿no? Vamos a tener pulso alto o una presión arterial alta en miembros superiores y en miembros inferiores disminuida, ya porque por el mismo sistema que hemos hablado en lo que viene a ser disección aórtica, ¿no? Existe mayor fuerza, por lo cual mayor presión en la parte superior. Y desde la parte distal se encuentra disminuida. Por eso tenemos frecuencia cardíaca y presión arterial disminuida en la parte distal. El ecocardiograma va a ser uno de los estudios más importantes para la identificación de la coartación aórtica. Y es así como se suele ver una coartación aórtica en general. Los tratamientos siempre de las coartaciones aórticas van a llegar a ser totalmente quirúrgicos. Mejor hacerlo directamente ya en neonatos, y la cirugía que se realiza en las coartaciones aórticas se denomina aortoplastia, porque en la coartación existe una estrechez, una disminución del lumen a nivel de la aorta. Entonces se puede hacer una resección del sitio de lo que viene a ser la coartación aórtica y después una anastomosis de la aorta, como ustedes ven acá. Se ha disminuido, ya se ha reducido y se lo ha vuelto a anastomosar. O si no, se pueden hacer plastías, ¿no? Fíjense cómo viene a ser la coartación aórtica, esa estrechez que llega a existir, y se pueden hacer plastías de esta manera para tener un mayor diámetro de lo que viene a ser la aorta. O si no, se hace una sección y se utilizan parches protésicos para aumentar el diámetro de lo que viene a ser la aorta, ¿no? Entonces son aortoplastías que se llegan a realizar en coartación aórtica. ¿Alguna duda hasta ahí? Y esto es lo más complicado. ¿Por qué lo más complicado? Porque este es el sistema que se utiliza en las cirugías cardíacas, ya sean neonatos, ya sean niños o adultos. Esto viene a ser la circulación extracorpórea. Eso no es el examen por ser es complicado porque utilizamos diversos tipos de catéteres
para que la sangre no ingrese a la parte del corazón. ¿No? Es una circulación extracorpórea, cosa que viene por la aorta y directamente por los catéteres pasa a un sistema, ¿no? Y después viene lo que viene a ser el sistema venoso, ¿no? Entonces la sangre, ¿cómo viene? Viene por la vena cava inferior, se conecta los catéteres en la vena cava inferior y en la vena cava superior pasa la sangre no oxigenada hacia el sistema extracorpóreo. Tenemos una máquina que se va a encargar de purificar toda esa sangre y nuevamente volver a ingresar directamente hacia lo que viene a ser, ¿no?, los grandes vasos. Con eso evitamos que tengamos la llegada de sangre hacia el corazón. Con esto podemos hacer reemplazos valvulares, podemos cerrar una comunicación interauricular, podemos cerrar una comunicación interventricular, podemos hacer un reemplazo de una válvula aórtica, de una válvula mitral, de una válvula tricuspidia, ¿no? Entonces es un sistema muy grande que se utiliza para este tipo de cirugías. Y se utilizan así, ¿no?, este tipo de catéteres, de cánulas especiales para este tipo de cirugías. Tenemos ya una vez oportunidad de ingresar a una cirugía cardíaca, sería bien para que puedan ver. Esto vamos a ver en la siguiente clase, que es telepatía coronaria. Son unas cuantas diapositivas y con eso ya hemos terminado todo el temario por el segundo parcial. ¿Ya? Y avanzamos temario para lo que viene a ser el final.